Clarence McCartney llegó a decir lo siguiente. Quiso dar una ilustración. Un día, Satanás llamó a 4 de sus principales demonios y les ordenó que pensaran en una nueva mentira que pudiera atrapar más almas. Ya la tengo, dijo un demonio. Iré a la tierra y le diré a la gente que no hay Dios. De nada servirá, dijo Satanás. La gente puede mirar a su alrededor y ver que hay un Dios. Iré y les diré que no hay cielo. Surgió el segundo demonio. Pero Satanás rechazó la idea. Todos saben que hay vida después de la muerte y quieren ir al cielo. Digámosles que no hay infierno, dijo el tercer demonio. No, la conciencia les dice que sus pecados serán castigados, dijo al demonio. Necesitamos una mentira mejor que esa. Y con calma, el cuarto demonio le dijo, pienso que hemos resuelto tu problema. Iré a la tierra y le diré a todos que no hay prisa. Hay tiempo. El tiempo. Hermanos, el tiempo es uno de los más apreciados y fundamentales aspectos de la vida de los hombres. Nadie en su sano juicio quiere perder el tiempo. Y si lo hace, tarde o temprano se va a lamentar por haber perdido el tiempo. Muchos desean que el tiempo no pase. De hecho, muchos viven en el pasado y viven cosas del pasado en el presente. Esa es su forma de disfrutar el tiempo. Otros que ven que se les está ya acabando el tiempo de su vida, buscan aprovecharlo haciendo cosas que no habían hecho antes o enmendando o remendando las cosas que habían hecho mal en su vida. Unos quieren aprovechar al máximo el tiempo teniendo una forma hedonista de vivir la vida. ¿Qué es el hedonismo? Es vivir para mis placeres, para mis emociones, todo lo que me dé buena vibra, buena emoción, todo placer. Venga, la vida es una sola. Vive tu vida, la. Eso es hedonismo. Otros, que son un poco más conscientes, quieren aprovechar su vida desgastándolo en trabajo, en familia, en dinero, en estudios, y piensan que están aprovechando bien el tiempo. La pregunta es, ¿qué enseñan las Escrituras en cuanto al uso del tiempo? ¿Cómo debemos usar correctamente nuestro tiempo en la tierra? Vayan conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. ¿Cómo se puede usar sabiamente según Dios el tiempo? Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, versículo 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Cuando toca hacer algo, lo hace. Cuando toca el verano, prepara la comida. Y cuando toca el tiempo de segar, lo hace. Proverbios 10:15 también dice, el que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice la palabra de Dios, todo lo que viniere a la mano para hacer, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En pocas palabras,
Estos pocos textos que he mencionado en la mañana de hoy nos hablan de que un sabio usa el tiempo haciendo lo que le toca hacer en el momento que le toca hacerlo. Por lo tanto, no significa que un necio lo que hace es postergar las cosas que debe hacer en el momento. Así vive un necio, postergando, dando largas, prorrogando, dejando pasar el tiempo para hacer lo que debe hacer. ¿Y qué cosa pide Dios de los hombres que hagan, sino que vengan a Él, se arrepientan de sus pecados, que vengan y vivan para su gloria? El tiempo no vuelve, hermanos. Las oportunidades se presentan muy pocas veces en la vida. Y a veces uno deja pasar las oportunidades y el Señor no manda más. Así que postergar, dejar para mañana lo que yo puedo hacer hoy es una necedad. Porque tú no sabes qué va a ocurrir el día de mañana. Hechos capítulo 24 nos habla del error de un hombre que postergó su día de salvación por estar pendiente de otras cosas. Hasta el momento en que Dios dijo, ya no más, y le quitó el privilegio de estar expuesto ante el Evangelio de Cristo. No me voy a concentrar tanto en Pablo, sino que me voy a concentrar en Félix, el gobernador a quien Pablo se presenta para defender su causa. El escritor, el poeta inglés llamado Edward Young, hablando de postergar, él dijo que la postergación es el ladrón del tiempo. La postergación es el ladrón del tiempo. Pero cuando leemos Hechos 24, podemos decir que la postergación es el ladrón de almas. Porque Félix perdió la oportunidad más grande, la oportunidad de oro para ser salvo. No la aprovechó en el momento. 2 años. 2 años. Escuchaba constantemente a Pablo y lo dejó pasar. Hechos capítulo 24, hermanos, estamos en la última parte de este libro ya, que comienza a partir del capítulo 21. La semana pasada estudiamos, hermanos, acerca del fin de las pruebas de Pablo en la ciudad de Jerusalén y cómo Dios mismo se encargó de trasladar a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea. En Cesarea, Pablo no va a relajarse, ¿verdad? No va de vacaciones. Pablo sigue con más pruebas, pero ahora en otro escenario. Pablo ahora se va a enfrentar a defender su causa, ahora frente a 3 magistrados, 3 gobernantes, ante 3 autoridades civiles romanas. El primero está en el capítulo 24, que es Félix. Los otros 2 están narrados en el capítulo 25. Por lo tanto, 24 y 25 es básicamente una sola sección. ¿Cómo se enfrentó Pablo ante estas 3 autoridades? Capítulo 24 contra Félix, capítulo 25 contra Porcio Festo y Agripa. ¿Okay? Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, para la semana que viene. ¿Cuál es la intención de Lucas para escribir el capítulo 24 de Hechos? Tiene 2 intenciones. En primer lugar, él quiere que dejar por escrito, dejar por evidencia que tanto Pablo como los cristianos eran inocentes de todos los cargos, de todas las calumnias que levantaban los judíos. Y por lo tanto podemos ver que los principales instigadores, perseguidores de la iglesia en el primer siglo no fue el Imperio Romano, sino que fue los judíos, ¿okay? Los habitantes de Jerusalén y los judíos en general. En segundo lugar, estoy hablando de cuál es la intención de Pablo, demostrar la inocencia de Pablo.
La intención de Lucas es demostrar la inocencia de Pablo. Lo segundo es demostrar el gran error que comete Félix, Festo y Agripa cuando se enfrentan al evangelio que Pablo les predicaba. Con Félix, él cometió un error. El texto nos dice que su error fue postergar. ¿Cuál fue el error de Festo y el de Agripa? Lo veremos la semana que viene. Pero vamos a ver este gran error que cometió Félix. Vamos a ver cómo se presenta el capítulo 24. Todo está basado en un convencional juicio romano. Hay la parte demandante, está la parte acusada que se defiende y luego está un veredicto. Pero vamos a ver que ese veredicto es donde nos vamos a concentrar un poco más. Aunque obviamente tengo que hacer un esbozo de todo lo que pasó, el tema como tal va a estar concentrado en nuestro tercer punto, la decisión de Félix. Entonces, vamos a decir los 3 puntos de esta mañana. Número 1. Versículos 1 al 9, vamos a ver la acusación elocuente, pero inconsistente, contra Pablo. La acusación elocuente, pero inconsistente, contra Pablo. Versículos del 1 al 9. Estoy dándoles el bosquejo que vamos a seguir esta mañana de Hechos 24. Número 2. Desde el versículo 10 hasta el versículo 21, vamos a ver la respuesta sencilla, pero contundente de Pablo. La respuesta sencilla, pero contundente de Pablo. Y en último lugar, vamos a ver la decisión aparentemente prudente, pero errónea o errada de Félix. Es el juez. La decisión aparentemente prudente, pero errada de Félix ante el caso de Pablo. Serían los versículos 22 al 27. Veamos rápidamente entonces el primer punto, nuestro primer encabezado, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este gobernador, ya en el versículo anterior, en el texto anterior, los versículos anteriores nos han señalado quién es ese gobernador allí en Cesarea. Se llama Félix. ¿Quién era Félix? ¿Quién era este hombre Félix? Luego de que Pablo es trasladado por Dios, recuerden, Dios lo ha trasladado sano y salvo. La misión de traslado de Pablo ha sido todo un éxito, pero ahora queda bajo el cargo de un hombre llamado Félix. ¿Quién es este hombre? Su nombre completo se entiende en la historia como Marco Antonio Félix. Marco Antonio Félix era conocido como un hombre totalmente despreciable ante el pueblo. Su forma de gobierno estuvo marcado por crueldad cuando sofocaba cualquier tipo de sublevación y levantamiento contra él. Sus métodos y sus formas eran implacables. Acababan con cualquier revuelta de forma indiscriminada y de forma cruel, malvada, y eso provocaba mucha tensión en el pueblo. Su forma de gobierno era de intimidación y violencia contra todos. Era un hombre malvado. El historiador romano Tácito calificó a Félix y su forma de gobernar con una frase, diciendo esta frase, hablando de Félix, dice que el ejercicio de su poder fue como la de un rey, pero con mente de esclavo. Con mente de esclavo. ¿Por qué? Hermanos, el origen de Félix es que él nació siendo un esclavo romano y fue liberado
era un esclavo liberto que llegó a grandes esferas de autoridad por palanca. Todos los venezolanos sabemos que es una palanca, ¿verdad? Una palanca es un contacto ahí, ¿sí? Su hermano Palas llegó a formar parte de la corte del emperador Claudio y por medio de su hermano obtuvo la libertad Félix y además lo pusieron en un gran cargo. Es decir, no era un hombre estudiado. Era un hombre esclavo que llegó a gobernar. Un necio gobernante. Por eso es que todo lo que él hacía era con intimidación, con fuerza, con violencia, con crueldad. Así estaba basado su gobierno. Este es el hombre entonces ante quien Pablo ahora tiene que defenderse. La situación parece que no progresa, es estancado totalmente. Ni para bien ni para mal. Este hombre no le importa la justicia. Por lo menos el tribuno, Claudio Lisias, estaba buscando la manera de dar un buen veredicto porque estaba bajo su jurisdicción. Pero él estaba buscando información, buscaba la verdad para dar un buen veredicto. Pero a este hombre no le importaba nada. Este nuevo preso, bueno, cuando vengan tus acusadores veremos. Y esos acusadores duraron, versículo 1, 5 días después. Este hombre no se preocupó en hablar con Pablo en 5 días. No le interesó. Habían cosas más importantes para él. Pero llegan por fin los judíos. ¿Qué había pasado en ese transcurso de 5 días? Bueno, los judíos se estaban preparando muy bien. Esta es la oportunidad y no la vamos a perder otra vez. El Señor nos ha dado otra oportunidad. La perdieron en el concilio, en el Sanedrín. Luego, no se sabe, alguien me preguntó, ¿qué había pasado con aquellas personas que se habían juramentado para matar a Pablo? Bueno, les digo, ellos murieron. ¿Ok? No están acá. No viven en esta época. Murieron. No sé cómo murieron, pero estoy seguro que murieron. Lucas no quiere que sepamos eso. Lo deja así como a su imaginación. A lo mejor rompieron la dieta rápido porque ya no podían hacer más nada y bueno, será la maldición. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo tiene una nueva prueba otra vez contra los judíos. Se han preparado también que han contratado al mejor abogado que pueda haber en el momento, llamado Tértulo. Dice, llega el sumo sacerdote Ananías, el que había mandado a bofetear a Pablo. Es interesante. Pablo era un ciudadano romano y Ananías lo mandó a bofetear. Eso era un delito. Pero bueno, llega Ananías, él no va a hablar a Ananías, es inteligente, contrata a Tértulo. Y entonces comparecen contra este gobernante. Este hombre es un profesional en la elocuencia y en la oratoria. Era profesional en la retórica y en la argumentativa. Era un hombre afilado para ganar el caso. ¿Quién como Tértulo? Y su capacidad queda totalmente evidente cuando Lucas lo registra. Vamos a ver qué hizo Tértulo. Estamos viendo la parte demandante. Vamos a ver cómo se dirigió Tértulo. Versículo 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Adulador, lisonjero. El hombre exagera los cumplidos ante el gobernador Félix. Sí, había gran paz, pero a punta de muerte.
Si a grandes cementerios le llamamos paz, eso entonces es lo que había hecho Félix. O sea, era un cínico. Tértulo era un cínico. Él sabe lo que está diciendo. Está alabando cosas que ni él mismo se la puede creer. Él quiere ganar el caso apelando a la confianza y los sentimientos del juez. ¿Quién no le gusta hacer eso? ¿Quién no hace eso? Pero es lo mismo que hace. Un hombre cínico, un hombre hipócrita, ¿verdad? Porque dice que era un hombre prudente. No, era un sanguinario. Por tu prudencia gozamos de gran paz, como que todo lo que tú has hecho ha sido en bien de nosotros. No, ha sido en bien de él mismo. Versículo 3. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Mentira, la gente lo odiaba. Nadie recibía a Félix con gratitud y con palmas. Mentiroso. El hombre se exacerba de elogios y se vuelve empalagoso. Se vuelve tan empalagoso que en el versículo 4, él parece que se da cuenta de que está exagerando la nota. Versículo 4. Pero por no molestarte más largamente, parece que la cara de Félix era... Tú sabes que es mentira lo que yo... El hombre ya se vuelve molestoso ante el gobernador y promete no molestarlo más y pide que lo escuche brevemente porque es muy poco lo que tiene que decir. Y literalmente es muy poco lo que tiene que decir. ¿Qué va a decir en contra de Pablo? Simón Kissemaker dice: lo irónico de la situación es que la queja contra Pablo es tan débil que se requiere de una larga perorata de alabanzas para darle apariencia de algo consistente. Como el mismo Tértulo lo admite, tiene poco que decir. Porque es una acusación contra un siervo de Dios que ha andado con la conciencia limpia delante de su Señor. Él mismo lo ha dicho. ¿Cuáles son los cargos? Versículo 5. Ya después de toda esa parafernalia, versículo 5, ahora sí empiezan los cargos. Versículo 5. Porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga. Lo primero que hace es prejuiciar a Félix contra Pablo. Es lo primero que hace. Un hombre ágil. Sabe lo que está haciendo. Te voy a presentar, no un hombre. Te voy a presentar una plaga. Este hombre no merece vivir. Este hombre infecta, pudre todo lo que toca. Lo etiqueta como una plaga y en base a esa etiqueta que le pone, empiezan las acusaciones. Eso es para darle consistencia o peso a sus acusaciones que no tienen nada. Primera acusación. Porque este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Esa es la primera. Promotor de sediciones, es decir, como si Pablo se ha dado a la tarea de agarrar a los judíos y promover una revuelta contra Roma para perturbar la paz romana e ir a derrocar el imperio romano. No solamente en Judea, no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Esa era la acusación más grave. Si los judíos podían probar esto, Pablo estaba eliminado. Esta era la acusación más horrible y más grave que el imperio romano sí podía ejecutar a Pablo. Si ellos lo podían probar, Pablo estaba fuera de sitio. Segunda acusación, lo señalan de sectarista. En el mismo versículo 5, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Le llaman la secta porque viene de los judíos. Secta significa separación. La misma palabra herejía que usa Pablo más adelante viene de la misma raíz. Son separados, herejía que se separa, son una secta. Entonces, la secta de los nazarenos. Nazarenos obviamente porque se entiende que Jesús era de
Nazaret. Entonces los que le siguen al nazareno, ¿ok? La secta de los nazarenos. Él, pero lo coloca allí, es el capo, el cabecilla. El cabecilla de la secta, ¿verdad? Y esto es para decir, bueno, esa secta, él es el que está agarrando judíos para esa secta para ir en contra de Roma. Y en tercer lugar, la tercera acusación, versículo 6. Además, ¿sabes qué hizo? Esta plaga, este hombre tan malvado, Félix, ¿sabe qué hizo? Intentó también profanar el templo. Entonces era un sacrilegio, acusación de sacrilegio contra el templo. Eso no le interesaba a Roma, no le interesaba. Eso no implicaba una amenaza para Roma, solamente para ellos. Pero lo que está diciendo Tértulo es, él es una amenaza para los intereses de Roma y para los intereses de nosotros. Enemigo público. Es un enemigo de todos. Así lo está planteando él. Además, Tértulo no se queda simplemente con acusar a Pablo, sino dar su versión de lo que pasó en Jerusalén. ¿Qué pasó? Supuestamente, versículo intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Es mentira. Lo iban a linchar. No le iban a juzgar, no le iban a hacer un procedimiento judicial, lo iban a matar. Está diciendo una mentira pagana. Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Entonces le echa la culpa del alboroto de Jerusalén al tribuno. Es un hombre malo, porque el tribuno no estaba ahí. Licias no estaba ahí. Pero sí estaba hablando mal de Licias. Es un hombre diabólico, este tipo es diabólico. Hablando mal de los demás si no están. Ok. Y versículo 8. Y mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo puedes, pues al juzgarle podrás informarte, es como si ya se estuviese retirando, ¿verdad? Podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Oh, excelentísimo. Y los judíos que estaban allí, sí, ¿verdad? Confirmaban diciendo ser así todo. Entonces, esta es la acusación. Ahora también Tértulo, no solamente coloca mal a Pablo ante Félix, sino que también coloca a Claudio Licias malo, como si fuera el mismo componente. O sea, está poniendo a Licias también mal contra Félix. Pero ellos no sabían lo que la carta decía, y la versión de él contradecía todo lo de la carta. Pero bueno, ahora vemos cómo se defiende Pablo. Hermanos, está un hombre perverso, conocido como alguien que no le importa la justicia. Están estos acusadores, ahora tienen al mejor hombre para acusar. Al hombre más manipulador que pueden encontrar, ahí lo tienen. Y lo ha hecho. Aparentemente lo ha hecho muy bien. Pero Pablo está confiado en el Señor. Y él sabe lo que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, cuando dice: cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y Pablo se armó, confió en esa promesa del Señor. El Espíritu Santo me va a ayudar, me va a dar la salida en esta situación. Así que Pablo comienza con su defensa. Vamos con la defensa de Pablo. Vamos con la defensa de Pablo. Recuerden que la intención de Lucas acá es precisamente demostrar que Pablo y los cristianos son inocentes de todas estas acusaciones. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. El gobernador Félix se ajusta a derecho.
y le da la oportunidad de hablar a Pablo. Era lógico que pasara y Pablo aprovecha la oportunidad. Ahora Pablo, fíjense cómo habla, dice, respondió, versículo 10. Porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. También hay una introducción, pero no tan elaborada y emperifollada, tan halagadora y empalagosa como la de Tértulo. Exactamente. Hay un respeto per se. Hay un respeto por la investidura que tiene este malvado. Pablo no va en contra de él, sino que le respeta su investidura. Le dice, yo voy a defenderme. Yo sé que tú no quieres la justicia, pero yo me voy a defender bien. Pero es interesante porque dice, con buen ánimo haré mi defensa. Dice, porque eres juez de esta nación desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Es decir, para Félix, la situación de los judíos y el cristianismo ya era conocido. Ya él tenía referencias. Número 1, su esposa Drusila era judía. Versículo 24. Algunos días después, el mismo capítulo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era ¿quién? Esta Drusila era judía. Ella era hija de Herodes. De uno de los Herodes. ¿Ok? Entonces ella seguramente conocía, ella siendo judía, le podía dar conocimiento a Félix de lo que es el judaísmo. Pero el versículo 22, no solamente él conocía el judaísmo, sino que conocía el cristianismo ya. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Ya él lo sabía. Nadie lo podía engañar. Así que Pablo va con esa confianza, no de que él va a hacer justicia, sino de que él sabe, de que su conciencia le va a dictar cuál es la verdad, aunque él no quiera hacer justicia. No importa. Pero yo con buen ánimo, yo sé que tú me vas a entender. Por lo menos sé, ese será el consuelo de Pablo, que lo iba a entender. Vamos a ver, Pablo, entonces, con una actitud no hipócrita, no aduladora, sino con todo respeto, de forma sencilla, tranquila, confiada, pero también empieza a dar contundentemente respuesta y refuta una por una las acusaciones. Vamos a verlo. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Versículo 17. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Lo primero que hace Pablo es hablar en cuanto a refutar su acusación de sedicioso, de conflictivo, de revoltoso. ¿Okay? Entonces lo primero que hace es decirle la verdad. Él se basa en la verdad y argumenta en primer lugar el poco tiempo que él estuvo en Jerusalén. Apenas tú sabes que hace 12 días yo estaba en Jerusalén. ¿Cuántos días estaba en el momento? ¿Cuántos días había pasado ya en Cesarea? De los 12 días hay que restarle 5. O sea que en una semana, un sedicioso no puede hacer una revuelta social enorme como se le está diciendo. En primer lugar, la lógica está a favor de Pablo. Además que él tiene mucho tiempo que no había ido a Jerusalén. Y si él tenía mucho tiempo que no estaba en Jerusalén, Félix o no estaba enterado de aquellos alborotos que hubo en Éfeso o en Tesalónica, o no estaba enterado, o la información es, no, los judíos están en contra de un hombre, pero ese hombre no hace nada. Porque los mismos autoridades de aquellas naciones, de aquellos países, de aquellas zonas, daban un buen testimonio de Pablo. Entonces, ya él está diciendo, no soy un sedicioso.
y no te lo pueden confirmar. Versículo 11. Como tú puedes asegurarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar. Ese es el punto. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. No te pueden probar que yo estaba amotinando a la gente en Jerusalén, ni en el templo, ni en las casas, ni en la ciudad, ni en las sinagogas, en ningún lado. Nadie me halló discutiendo con nadie. Y nadie te lo puede refutar. Es en primer lugar, no soy un sedicioso, y esa acusación, si ellos tienen pruebas, que la muestren. Pero no es así. En primer lugar. Número 2. Lo han catalogado de sectario, ¿cierto? Versículo 3, 14. Pero esto te confieso. Esto sí, de verdad, esto sí, te lo voy a confesar. Según el camino que ellos llaman, ¿qué? Herejía. Recuerden que ha hablado de secta. El camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Un judío ortodoxo cree en todo lo que dice la ley y los profetas. Los saduceos no eran judíos ortodoxos. Ellos solamente creían en la ley. Si es por herejías, si es por sectarios, los sectarios eran los saduceos. Ni los cristianos, ni los fariseos. Pero él sigue. Él está dando indirectamente quiénes son los verdaderos herejes. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan. Obviamente está hablando de los fariseos y los judíos en general. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La declaración que ha hecho Pablo en este momento es ortodoxa y Félix lo sabe. Félix sabe cómo habla un judío ortodoxo y Pablo lo ha hecho correctamente. Solamente que la diferencia está en un solo tema. Félix se da cuenta, es un solo tema. No es rechazar la ley, no es rechazar los profetas, sino el cumplimiento de la esperanza judía de la resurrección. Ese era el meollo que vio Félix y que Pablo se lo presentó, porque Pablo más adelante dice, versículo 17, ¿cierto? Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. Ni soy sedicioso, ni soy sectario, tampoco soy sacrílego. Así se dice, ¿verdad? Tampoco soy sacrílego. No he cometido sacrilegio, no he profanado el templo, más bien estaba en el templo purificado. Y de eso todos saben que yo estaba purificado en el momento que me agarraron. Uno por uno refuta todas estas cosas, hermanos. Dios le estaba dando sabiduría a este hombre de Dios. Dios estaba ahí con él. Él estaba refutando las acusaciones una por una, incluso de manera hábil. De manera hábil, él deja en evidencia la inconsistencia de las acusaciones. De forma sabia, el Señor lo está guiando. Él está señalando que los que alborotaron la ciudad no fue ni él, ni Lisias, el Claudio Lisias, sino que fueron unos judíos de Asia. Y aquí él ve la costura y tú sabes, los deja en evidencia. Agarra la costura y los deja allí en evidencia. Versículo 18 y 19. Estaba en ello cuando unos judíos, ¿de dónde? De Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos, los que supuestamente me vieron, deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pablo los escoce.
Pablo los deja sin ningún tipo de argumento. En la ley romana tenía peso el testigo, pero aquí no hay testigo. Es decir, todo es una tramoya, es una trampa. No hay justificación para llevar a cabo el juicio, porque no están aquellos que dicen que sí él cometió eso. Ay, ¿dónde están? No te lo pueden probar, ni siquiera vinieron. Y eso era penado por la ley romana. Que tener un juicio y que no tener acusadores. Ya, ¿qué pasó aquí? Ellos estaban corriendo peligro. Más bien, ahora Pablo voltea la tortilla. Ahora los que corren peligro son ellos. Tremendo hombre, Pablo. Se defendió. No fue astuto. Fue astuto. Muy bien, entonces vemos cómo Pablo, con toda la inteligencia que Dios le había dotado, se defendió. Pero ahora vemos, para terminar, vemos nuestro tercer punto. Félix ha escuchado la parte demandante. Félix ha escuchado la parte demandada. Ve la inconsistencia de los demandantes y ve que no hay ni amenaza del demandado, no hay ningún tipo de amenaza. Y hace, además, que el juicio no se puede seguir llevando porque no están los testigos principales. Entonces, estamos perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo allí. Y Félix hace correctamente una decisión. ¿Cuál era la decisión? Vamos a seguir viendo. Versículo. ¿Dónde nos quedamos? Gracias. O digan estos, ¿verdad? Estos que estaban allí, ¿verdad? Estos judíos que estaban allí, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Apela lo que pasó allá en el tribunal. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ese era el tema. Note que él apela a lo que pasó en el Sanedrín y nadie dice nada. Porque ¿qué pasó en el Sanedrín? Mandaron a bofetear a Pablo. No pasó nada. Era cuchillo para su garganta. Seguimos. Entonces Félix, oídas estas cosas, ahí empieza entonces nuestro tercer punto. Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, acerca del cristianismo, les aplazó diciendo, esto está correcto lo que está haciendo Félix, está correcto. Cuando descendiera el tribuno Lisias, porque han culpado a Lisias también, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirles o venir a él. Hasta el versículo 24, la decisión es correcta, aplaza el juicio, porque no están los que deberían estar hablando y testificando en contra de él, no están allí. Además, no está el tribuno para defenderse, porque él sabe la versión del tribuno. Lo aplaza. Hasta ahí, ese momento, eso está bien. Pero note que a partir del versículo 24 ocurre, la palabra sería una cosa extraña, irregularidad. Ocurre una irregularidad, versículo 24. Algunos días después, no se sabe cuántos días pasaron, pero si se había prorrogado la audiencia, Félix tampoco se molestó en buscar a Lisias y en buscar a estos judíos de Asia que habían hablado en contra de Pablo. Pasaron los días. De repente se acuerda Félix de Pablo. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Hermanos, Félix sabía que Pablo era inocente. Está bien que haya aplazado el juicio,
pero que no haya procurado buscar resolver el asunto, ya estaba pecando. Estaba pecando ser un magistrado contra Dios, ya estaba pecando porque estaba aplazando innecesariamente el juicio. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, su intención por hacer venir, porque lo hacía venir a cada rato a Pablo, no era para conocer a Pablo, ni conocer su testimonio, no. ¿Para qué era? Versículo 25. Ya va, donde dice que quería plata. 26. Esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase. Él sabía que estaba reteniendo a un inocente. Ya estaba pecando, ya estaba mal. Comenzó bien y se pudrió en el camino. Comenzó bien. La intención de Félix no era buena para Pablo. Y la intención de Pablo sí era buena para Félix. Porque Pablo no dijo, ya va, ¿por qué me haces? No. Quiero juicio. No. Hasta que no me haga justicia no voy a comparecer. No. Pablo aprovechó toda oportunidad que lo llamaba Félix para hablarle el evangelio. ¿Qué le dijo? Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ya por ahí estaba mal Félix. No era un hombre justo. Disertando de la justicia, del dominio propio. Félix, esa era su tercera esposa, Drusila. No había tenido dominio propio. Y el juicio venidero. Él se iba a enfrentar con Dios. Y el juicio venidero, Félix se inquietó, se espantó, entendió. Él entendió el mensaje del evangelio, pero en vez de venir y arrepentirse de sus pecados, entender que no había vivido con dominio propio, al entender que estaba haciendo un acto injusto, reteniendo allí a Pablo, sabiendo que Pablo era no tenía ningún tipo de... era totalmente inocente, no tenía ningún tipo de argumentos para retenerlo, ni para cuidarlo. Ahí no estaban los judíos, ni para cuidarlo, sino que todas estas cosas, él tenía una sola intención en el corazón: lucrarse. Quería dinero, quería ver si le sacaba dinero. ¿Por qué? Pablo ya había dicho que él había ido a Jerusalén ¿con qué? ¿A llevar qué? Ofrendas. Entonces Dios, no, este hombre tiene plata. En algún lado tiene plata. Pero pendiente de la plata, se olvidó de la gran oportunidad que Dios le estaba dando. Aún en su injusticia, Dios le estaba dando la oportunidad, le estaba mostrando la luz del evangelio, pero él estaba pendiente de la plata. Estaba pendiente de como si le faltase. Aquí está este hombre malvado, no le importa. Hacía compadecer a Pablo una y otra vez. Quería cansar a Pablo para que, bueno, está bien, ¿quieres dinero? Toma. Pero Pablo fue fuerte. Él tenía malas intenciones con Pablo, pero Pablo tenía buenas intenciones con él. Te voy a dar siempre el evangelio. Dice, versículo 27, pero al cabo de 2 años. 2 años en eso. ¿Quién aguanta? Pablo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Prefería soportar la injusticia con tal de predicarle el evangelio a este hombre. Se sacrificó a sí mismo por otro, aunque el otro no le importaba. Este hombre postergaba, nunca llamó a Lisias, nunca llamó a los judíos, no le interesaba la verdad, no le interesaba la justicia, solamente le interesaba sus intereses. Prorrogó, pospuso, alejó todo, de tal manera que hasta pospuso el día de su salvación. Prorrogó el día de su salvación.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay personas que escuchan y vienen a la iglesia y vienen y escuchan, pero están pendientes de otra cosa. Y no se están dando cuenta que Dios les está entregando una misericordia de escuchar el Evangelio, el poder de Dios para salvación, y lo están desperdiciando porque están viendo otra cosa. Están viendo otra cosa, pendientes de otras cosas, están postergando. Sí, mañana me arrepiento. Sí, mañana voy a la iglesia. Y ahí va, y posterga. ¿Qué pasó con Félix? Al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesora Porcio Festo. Se le acabó la oportunidad de seguir estando expuesto a la palabra de Dios. Dios lo movió. Después de 2 años, Dios lo movió. Él no se quiso mover. Dios lo movió. Dios le restringió su gracia a Félix. Pero Félix, en este momento, seguramente se está arrepintiendo, pero ya no hay chance. Ya no hay chance. No quiso a Dios aquí, no lo tendrá después. No lo tendrá después. Dios decidió cerrarle la oportunidad definitivamente a Félix para seguir escuchando el Evangelio. Él fue cambiado de puesto por Dios para quitarle y restringirle esa gracia. Félix pensaba que estaba ganando. Ahora quiere ganar popularidad y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Iba a ser culpable de esa injusticia. Porque estaba pendiente de lucrarse, estaba pendiente de popularidad, de ganarse la confianza de los judíos. La gente no lo quería, ahora busca una manera para que lo quieran. Y Dios le quita la puerta de salvación. Un error, seguir aplazando, dejando, todavía hay tiempo. Mañana, el otro mes me arreglo. El otro mes busco, deja que pase Navidad y fin de año. Pero deja que pase, tú sabes que eso hay que estar con los amigos. Y después ahí sí me compongo y me pongo serio con Dios. Santiago, capítulo 4. Ya estamos terminando. Santiago. Perdón, me confundí. Ayúdame ahí. Hablando de no ufanarse el día de mañana. 4. Ya lo vi, gracias. Santiago 4:13. Ahora vamos, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Sigue escuchando y sigue escuchando y sigue escuchando. Pero no se humille ante el Señor. Un soberbio. Que Dios tarde o temprano le va a restringir su gracia de arrepentirse. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No endurezcáis vuestra cerviz. En conclusión, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El error más grave de Félix no fue solamente posponer un juicio justo hacia Pablo.
Su error más grande es que eso los desvió y postergó la decisión de aceptar el glorioso evangelio de salvación que Cristo le está ofreciendo por medio de su siervo Pablo. Al final, su falta de decisión fue una decisión. Fue una decisión. Una decisión que lo llevó al infierno. Las oportunidades no se presentan muchas veces en la vida, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti hoy? Si no has venido a Cristo, Dios quiere que te humilles delante del Señor Jesús. Entregues tu vida, confieses tus pecados, pidas perdón, te arrepientas y vivas para Él. Él te lo está ofreciendo gratis. Te está ofreciendo perdón de todos tus pecados y vida eterna. Y aquellos que hemos venido por la gracia de Cristo, ¿qué pide Dios de ti ahora? Que el Señor nos ayude a hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque como creyentes podemos decir, yo estoy aprovechando bien el tiempo, seguro. No postergues las cosas que Dios ha colocado en tu corazón para hacer respecto a Él. En todos los sentidos. En todos los sentidos. A partir del próximo domingo sí empiezo con la escuela dominical. Tú no sabes si empieza el próximo domingo. Aprovecha las oportunidades para conocer más a Cristo. Aprovéchalas. No sea que mañana sea tarde. El Señor nos ayude. Bendiga su palabra.